estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuente? Entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Les pido, hermanos, que se pongan un momento de pie y vamos a hacer una oración. Bendito Señor y Padre de la gloria, en esta noche, mi Señor, te damos muchas gracias porque nos has dado y permitido, Señor, poderte adorar, Señor, y glorificar, porque solamente tú eres el único y digno de suprema adoración, Padre. Te pido, mi Dios, que en esta noche, Señor, tú pongas oidores, Señor, que no nada más escuchen tu palabra, Señor, sino que hagamos tu voluntad, Padre. Que esta palabra, Señor, no nada más sea escuchada, Padre, sino que baje al corazón, Señor, y pueda ser hecha por obra, Padre, como tú lo quieres, Señor. Asimismo, Señor, yo te pido que en este momento, Señor, seas tú menguando esta carne para que tu Santo Espíritu sea glorificado, Señor, y tú seas hablando por medio de mi vida, Señor, a todos y cada uno de mis hermanos, Señor, dándoles ese consejo sabio que tú traes para hoy, Padre. Que aprendan a hacer tu voluntad como tú lo quieres, Señor, y no como nosotros pensamos, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a estar trabajando, hermanos, en el libro de Josué 14 y Números 13. En nuestra introducción dice: cuando Caleb tenía 40 años, fue enviado a reconocer la tierra prometida. En Números 13, 3, 6. Y Moisés les envió desde el desierto de Parán, conforme la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Ori; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoné. Y también vamos a leer Josué 14:7. Yo era de edad de 40 años, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Aquí estamos viendo, hermanos, la figura central de esta lección es Caleb, un hombre noble. Gracias, señora. Un hombre noble. Y eso que, a pesar de lo que significaba su nombre en hebreo, Caleb, quiere decir enfurecerse con vehemencia animal. A propósito, no hay indicación de que tuviera un comportamiento rabioso, pero sí hay evidencia de que era un hombre que vivía conforme a sus sólidas convicciones personales. Quiere decir que Caleb era un hombre íntegro, un hombre que servía íntegramente a Jehová, que le obedecía en todo, fuera cual fueran las circunstancias. Caleb fue y obedeció lo que le mandó Moisés, que fue por orden de Jehová, que fueran a ser esos espías, que fueran a ver esa tierra prometida, esa promesa que Dios ya les había dado. Caleb tenía 40 años. Eran príncipes en ese tiempo de cada una de las tribus. Caleb era hijo de Jefoné, pero era de la tribu de Judá. Josué y Caleb fueron los únicos espías que dieron un informe completo y positivo, iluminado, sin duda, por el gran poder de Dios. Ellos sabían que si Dios los había enviado, era porque los iba a respaldar. Pero más sin embargo, los otros 10 espías tuvieron miedo, porque para ellos había gigantes. Y dice que ellos iban a hacer comida, iban a ser como langostas para esos gigantes. Ellos tuvieron miedo. Esos gigantes eran a los que los otros varones temían, pero no tuvieron nunca la intención de temerle, pero a Jehová, ya que era una orden, y que si Él los estaba mandando,
era porque los iba a respaldar en todo lo que cada uno de ellos hiciera. Así pasa muchas veces en nuestras vidas, hermanos. A veces nosotros en nuestra mente finita tememos a lo que vayamos a hacer y no a lo que Dios nos manda. Tememos a esos gigantes que están allá afuera, pero no le tememos a Dios. Él quiere que le tengamos ese amor, ese temor, pero ese temor reverente, ese temor con amor, tanto como Él nos los ha dado a nosotros. Él quiere que aprendamos a sortear a esos gigantes que están allá afuera, que aún a pesar de la edad que tengamos, no tengamos miedo si Él nos manda, que aprendamos a ser fuertes y valientes, como siempre se lo dijo a Josué. Él quiere que nosotros aprendamos a derribar a cada uno de esos gigantes que a veces se aparecen en nuestras vidas, sea cual sea las circunstancias, hermano. Aún muchas veces, en contra de lo que nosotros sintamos, tenemos que aprender a ser valientes. Su fuerza en esa tarea no fue la de su cuerpo, sino la que recibía de Dios. Por eso dijo, ¿más podremos nosotros? Eso está en Números 13:30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Cuando regresaron de haber explorado la tierra prometida, la mayoría de ellos informaron sobre los gigantes y murallas que protegen la tierra, y el pueblo se desanimó ante la idea de luchar por ella. Justo en ese momento, Caleb los calló y los animó a confiar en Dios. Él les dice que pueden conquistar la tierra porque Dios está de su lado. Caleb mostró valentía y confianza en Dios, y eso lo hizo destacar del resto de los exploradores. Caleb, al ver que los demás no querían ir a luchar, él los estaba animando. Él los estaba diciendo que fueran porque ellos podían hacerlo. Porque si Dios los estaba mandando, era porque Él los iba a respaldar. Muchas veces nosotros nos pasa lo mismo. A veces tenemos miedos de salir allá afuera al mundo. Esos gigantes que a veces nosotros pensamos que son los que nos van a comer, que nosotros vamos a ser como esas langostas, pero no hemos aprendido a confiar ni a entender que si Dios nos está mandando es porque Él siempre nos va a respaldar. Es lo que no hemos entendido, que aunque sean gigantes y nosotros seamos pequeños, pero delante de nosotros va el poderoso de Israel. Por confiar en Dios, fue recompensado, recibió heredad de tierra que pisó su pie, en Deuteronomio 1:36. Excepto Caleb, hijo de Jefoné, él la verá, a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. El único o los únicos que recibieron esa tierra prometida fue Caleb y Josué, porque aprendieron a ser obedientes al llamado de Dios, porque aprendieron a vivir confiados en el Dios Todopoderoso, porque Caleb decía que si Dios los había mandado es porque Él iría delante de ellos. Y si no, tan fácil hubiera sido que no fueran, que Él no los hubiera mandado. Sin embargo, ellos tenían esa promesa que Dios les había dado, esa tierra prometida, esa tierra de las cuales ellos tenían que ir y conquistar. Esa tierra donde dice el Señor que donde iba a fluir leche y miel. Así a cada uno de nosotros le está diciendo, hermanos, en esta noche el Señor, ¿qué te he pedido que hagas y no has hecho? Si te he prometido que estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, ¿por qué no lo has hecho?
En esta noche nos dice a cada uno de nosotros, ¿qué es tu gigante? ¿Cuál es tu gigante? Lo que muchas veces nos falta es confianza en Dios, creerle a Dios, porque todos podemos creer a Dios, creer en Dios, pero es la gran diferencia de creerle a Dios, porque lo que Él dice lo promete, porque lo que Él dice lo cumple, y porque cada una de las promesas que Dios nos da son siempre amén. Aquí hay una lección importante para dos edades diferentes. Para los niños y jóvenes, ¿cuál es tu fuerza cuando juegas, estudias o trabajas? Muchas veces los jóvenes o los niños toman a menos sus fuerzas porque son jóvenes, porque todo lo pueden hacer fácilmente, porque muchas veces desperdician su tiempo en nada, porque prefieren jugar que esmerarse en un trabajo, porque prefieren jugar que hacer más de en un trabajo, aún sabiendo muchas veces. Nosotros estamos hablando en este momento de los hijos de nosotros, de los que son cristianos, porque de los inconversos no conocen la palabra. Pero se supone que nosotros como padres ya hemos cultivado esa semilla, ya hemos sembrado esa semilla. El único que le va a hacer crecer y germinar va a ser Dios. Pero cada uno de nosotros como padres nos corresponde sembrar esa semilla para que crezcan en el temor a Dios, para que aprendan a caminar conforme a los mandamientos y a las ordenanzas que Dios nos ha puesto tanto a nosotros. Dice que en la primera, en la segunda y hasta la tercera generación serán benditas nuestras familias. Los jóvenes, ellos tienen fuerzas, pero nosotros también. La segunda pregunta dice, para los de mayor edad, ¿cuál será tu fuerza si llegas a la edad de Caleb? Caleb, cuando lo mandaron a ser espía, tenía 40 años. Cuando a él le dieron la tierra por heredad, habían pasado 45 años más. Quiere decir que entonces tenía 85 años. Sin embargo, él decía que se sentía aún de 40. ¿Por qué? Porque el único que fortalecía su vida era Dios. Porque el único que lo seguía manteniendo de pie era Dios. Aquí la pregunta que nos hace, ¿cuál será tu fuerza si llegas a la edad de Caleb? Caleb en ese tiempo, cuando dijo eso, tenía 85 años. Muchas veces nosotros, pasando de los 50 años, nos sentimos cansados. Muchas veces, pasando de esa edad, pensamos que ya no podemos. Y en poquito lo vemos, hermanos. ¿Cuánto cada uno de nosotros nos esmeramos por estudiar la palabra de Dios? Eso es lo poquito. Que no nos va a costar trabajo más que leer, más que estudiar, más que pedirle al Espíritu Santo de Dios que sea guiándonos sobre toda verdad para poder entender a la luz su palabra. ¿Cuánto nos esforzamos cada uno? No me lo contesten a mí. Si tienen intimidad con Dios, a Él se lo van a contestar, porque a cada uno de nosotros nos van a pedir cuentas. Sean buenas o sean malas, cada quien las dará. Pero ¿cuánto nos esforzamos? ¿Qué tan grandes nos sentimos? ¿Qué tan viejos estamos? No nada más en nuestro estado de ánimo, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de vivir. Hay muchos jóvenes que parecen viejos y hay muchos viejos que parecen jóvenes. ¿Por qué? Desafortunadamente es nuestra vana manera de vivir, porque nuestras fuerzas no se las pedimos a Dios,
Él dice en Isaías 40, del 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Imagínense, hermanos, que eso es todo lo que hace Dios en cada uno de nosotros, que ya nos sentimos grandes. Habemos, y yo me cuento entre ellos, y a muchos hermanos les he dicho, a veces me cuesta mucho trabajo estudiar. La palabra de Dios es demasiado profunda, extensa, y a veces difícil de asimilar. Pero más sin embargo, Dios es tan bueno que nos ayuda a salir adelante, a entender su palabra, a esforzarnos cada día más, porque a final de cuentas la recompensa siempre nos las va a dar Él, porque Dios no se queda con nada. Él, lo único que no debemos olvidar es que Él no es deudor de nadie. Él nos paga a todos con nuestra justa moneda. Solo será la misma si es fuerza, es la de un Dios eterno y todopoderoso. La lección en Josué 14, del 6 al 15. Carlet recibe Hebrón. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, Cenesco, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnés, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que hoyo tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová tu Dios, a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo. Estos 45 años desde mi tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza que para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, el cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudad grande y fortificada. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha hecho. Josué entonces le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefosé, Cenesco, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la tierra. Muchas veces en el fútbol gritan sí se puede. Es un grito de lucha que se hizo famoso en el Mundial de Fútbol de 1998. Qué fácil ha de ser gritarlo cuando varios miles lo están diciendo en un estadio. Muchas veces los varones, bueno, también hay mujeres que se apasionan por el fútbol y están en el fútbol y así gritan, sí se puede. Le gritan así a su equipo
porque quieren que ganen, porque se animan entre unos y otros. ¿Y por qué no nos animamos así? Para conocer la palabra de Dios. ¿Por qué no nos animamos así cuando estamos en medio de un desierto? Y nos decimos, hermanos, sí se puede. Caleb presentó su opinión cuando una multitud de 1,000,000 o más decían lo contrario. Cuando él y Josué regresaron a reconocer la tierra en Números 13:30, fueron los únicos que aseguraron, sí se puede. ¿Por qué? Porque los demás príncipes tenían miedo. Ellos no querían ir, pero desafortunadamente recibieron su castigo. Fueron exterminados. ¿Por qué? Porque habían desanimado al demás pueblo. Aunque escucharon a Caleb y a Josué que sí se podía, ellos dijeron que no. Ellos decían que no y desanimaron a todo el pueblo. En Números 13:30 dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Caleb estaba seguro que sí iban a poder derribar a todos esos gigantes, porque él vivía confiado en Dios, porque él sabía que él iba delante de ellos. Aún a pesar de que el Señor había castigado a los que habían desanimado, a los otros 10 espías, porque habían desanimado a su pueblo, así como a ellos les dio un castigo, se puede decir, pero también premió a Caleb y a Josué. No todos fueron a lo mismo. ¿Por qué? Porque para empezar, tanto Caleb como Josué fueron fieles a Dios. La fidelidad, Dios la premia. No creamos que nada más es a la ligera, que vamos a ir por cumplir. No, hermanos. Dice que Dios es fiel y que Él no puede negarse a sí mismo. Aunque muchas veces nosotros seamos infieles con Dios. Cuando el pueblo de Dios se dio cuenta que hizo mal en declararse tan débil y quiso destruir al enemigo sin el permiso de Dios, eso es en Deuteronomio 1:42-43, él fue de los pocos que dijeron, no se puede. ¿Por qué se negó en ese momento Caleb? Vamos a leer Deuteronomio 1:42-43. Y Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé y os disteis oído. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová y persististeis con altivez, subisteis al monte. Aquí, Él les estaba diciendo que no subieran, que no pelearan, porque Él no los iba a respaldar, porque Él no iba a estar con ellos. Y más sin embargo, el pueblo, estaba obstinado, estaba rebelde y no quería obedecer la voz de Dios. Y es por eso que Caleb les decía, no suban, no peleen, no se puede. Ahí es cuando Caleb les estaba diciendo, no se puede. ¿Por qué? Porque simplemente no iba Jehová delante de ellos para pelear esa buena batalla. Jehová no iba a pelear por ellos, los iba a dejar solos y los iban a destruir. Y eso ellos en su altivez de espíritu no lo entendían. Pero sin embargo Caleb les decía, no,
no se puede, y no lo querían escuchar. Cuando los más pensaban que por ser ya de edad avanzada, no podría salir a luchar, en Josué 14:11, Caleb aseguró, sí se puede. Ellos pensaban que Caleb, ya por ser ya grande, él no iba a poder pelear, porque él ya estaba grande, porque no podía seguir peleando como ese guerrero. Pero sin embargo, él siempre vivió confiado en Jehová. Él dijo que él renovaría sus fuerzas. Él le hacía sentir como ese joven de hace 40 años y que él sí iría a pelear, porque sí se podía. Él mismo creía en todo el poder que tenía Dios en él. Aún a pesar de ser un hombre de 85 años, sí se iba a poder, que él pudiera pelear. En Josué 14:11 dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál es mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Cuando no conocemos y no creemos en el poder que mora y actúa en nosotros, vamos a leer Efesios 1:19. Con toda frecuencia decimos, no puedo. Hermano Jorge, ¿puede darle lectura, por favor? Ahí nos quiere decir que es Cristo el Salvador, quien suple todas las necesidades de los que confían en Él y les da todas las bendiciones en abundancia más rica. Dios nos da siempre lo mejor, hermanos. Él es el que suple cada una de nuestras necesidades cuando aprendemos a confiar en Él, cuando aprendemos a depender de Él en su totalidad, no nada más a medias. Él quiere que verdaderamente aprendamos a depender de Él, que nos dejemos abandonar en sus brazos, porque Él, cuando trata con nosotros, no es para destruirnos. Al contrario, es para hacernos mejor. Es para que aprendamos a caminar conforme a sus preceptos sobre esos senderos de justicia. Cuando no creemos la palabra de Dios, que marcan una acción que no le agrada, con toda frecuencia decimos, sí se puede. ¿Qué debes hacer para que esto no pase? Debemos someter nuestras vidas a Cristo. Esa es la única manera para que no podamos tener esa altivez, para que no tengamos que dejarnos llevar por el mundo o por nuestra propia mente finita. Nosotros solamente, cuando aprendemos a vivir sometidos nuestras vidas a Cristo, es cuando aprendemos a hacer la voluntad de Dios. Es cuando aprendemos a menguar esta carne y que hacemos lo que Dios quiere, aún muchas veces en contra de lo que nosotros queramos. Aprendemos a ser obedientes, a abandonarnos verdaderamente en las manos de Dios, en las manos de ese alfarero, el cual cada día nos va haciendo mejores, porque aún no va a terminar la obra hasta que nosotros estemos en un panteón, porque es entonces cuando nosotros hayamos ganado o perdido la batalla.
Pero mientras tenemos que aprender a luchar diariamente, tenemos que aprender a ser obedientes, aprender a escuchar la palabra de Dios. La Biblia es la mejor guía que podemos tener, pero muchas veces no nos dejamos guiar por ella porque no la leemos, porque no somos, nuestro corazón no es susceptible al llamado que Dios nos está haciendo con su palabra, porque no aprendemos a tener nuestro oído atento, a tener esos pasos ligeros para decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí, hago tu voluntad y haz tu voluntad perfecta en mí, conforme a lo que tú quieras. Porque tenemos miedo, hermanos, porque pensamos que Dios nos va a destruir, porque pensamos que el Señor es el que va a hacer que nosotros hagamos cosas que no debemos, pero estamos equivocados. Tenemos que aprender a abandonarnos en las manos de ese alfarero que dice en su palabra que Él siempre tiene pensamientos de bien y no de mal. Y sin embargo no entendemos nada de su palabra. Por mucho que cada 8 días, y últimamente, hermanos, si nos damos cuenta, el Señor nos está hablando cada día más, que aprendamos a depender de Él, que aprendamos a oír su palabra, que aprendamos a que nos guíe su Espíritu Santo y no nuestra carne. El Señor quiere que aprendamos a ser susceptibles y que tengamos ese oído presto para Él. El pensamiento en Segunda de Reyes 6, 16 y 17. ¿Me das por favor lectura, Rodé? Sí, hermana, por favor. Lloró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abras tus ojos para que veas. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. He aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Es prudente medir nuestras posibilidades antes de emprender una acción. Algunos por errar en sus cálculos fracasan. Ale, ¿das lectura a Lucas 14, 28 al 32? Por favor. Otros, por no hacer bien sus cálculos, no se comprometen a una acción, cuando de verdad sí podrían haberla desarrollado. Sí, 14, 28 al 32. Este hombre comenzó a o considerar puede hacer frente contra los mismos acudiendo a él o Benjamín. No fue él. Cuando el otro está todavía lejos, envía una embajada y le pide a Jesús nos invita, pues, a pensar las cosas antes de tomar decisiones simples y, sobre todo, antes de que afecten a otras personas. Jesús exige sacrificios a sus seguidores porque deben amarse con fortaleza para no caer en la tentación después de haber decidido seguirlo. Es importante pensar y reflexionar cuidadosamente antes de actuar. Aquí el Señor nos está diciendo que antes de que edifiquemos o construyamos algo, que nosotros tenemos que poner esos cimientos bien puestos, que nosotros tenemos que cimentarnos bien,
que nuestros pies estén bien puestos sobre la roca fuerte, que es Dios mismo. Porque solamente así no nos vamos a tambalear. Porque solamente así no nos vamos a dejar arrastrar por las cosas que vienen del mundo. Porque nos llaman la atención. Porque desafortunadamente, cuando no estamos bien parados y bien cimentados en la palabra de Dios, nos dejamos guiar por cualquier viento de doctrina, dice su palabra. Si los de allá afuera vienen y dicen, te va a ir bien, haz esto, haz el otro, nosotros lo hacemos, aún sabiendo que las cosas están mal hechas. Dios nos está hablando esta noche, hermanos, que aprendamos a estar bien cimentados en su palabra, que tengamos nuestros pies bien puestos sobre la tierra, que ya no es tiempo de errar nuestros caminos, que ya no es tiempo de que estemos fluctuando, que nos estemos dejando guiar por cualquiera, que nos dejemos guiar por Él, por su palabra, que nos dejemos moldear por el que dio su vida por ti y por mí, hermano. Que no por nuestras malas decisiones sigamos perjudicando a nuestra familia, sigamos perjudicando a una tercera persona. Dios ya no quiere eso para nuestras vidas. Él quiere que aprendamos a ser hijos genuinos de Él. Esos hijos de los cuales nosotros no tengamos de qué arrepentirnos y avergonzarnos. Y que por nuestra causa se siga vituperando el nombre de Dios. Porque muchas veces por nuestra causa se vitupera su nombre. Porque dicen, ¿y ese es el cristiano? O aún en la palabra de Dios dice, ¿y dónde está tu Dios? Cuando nos vemos en serios problemas. Cuando siendo que nosotros somos los culpables de estar metidos en esos problemas. Porque aún no hemos tenido esa capacidad ni esa madurez necesaria para poder afrontar todos los problemas que vienen, ni nos ponemos a pensar. Porque no nada más hay hombres cabezas de familia, también hay mujeres que son cabezas de familia y que se nos olvida que como padre o como madre debemos de ser ejemplos para nuestros hijos. Porque si así les damos amor, vamos a recibir amor. Pero si no sabemos sembrar nada en nuestros hijos, no querramos recoger, cosechar lo que no hemos sembrado. Dios en cada uno de nosotros nos está pidiendo que aprendamos a definir nuestra edad, que aún a pesar de la edad que tengamos, no importa, que aún sea joven, aún seamos grandes de edad. Ya lo leímos. El Señor aumentará las fuerzas como águilas a cada uno de nosotros. El Señor, así como a jóvenes, como a grandes, el Señor siempre nos va a estar respaldando. Así como hizo con Caleb, así como hizo con Josué. Él siempre va a estar con nosotros, siempre y cuando nosotros aprendamos a ser obedientes a su voz. Haz la oración de Eliseo para que puedas ver lo grande que es Dios y nunca te equivoques al tomar una decisión. Aprendamos a pedirle al Señor, a orarle con sabiduría, a pedirle que abra esos ojos espirituales, tanto como Eliseo se lo pedía que le abriera los ojos espirituales a su siervo, para que él pudiera ver todo lo que Dios hacía por él, por Eliseo. Si nosotros abriéramos nuestros ojos espirituales y aún así podemos palpar las bendiciones que Dios nos da a cada uno de nosotros, porque Dios es bueno y en su gran misericordia, aunque nosotros somos infieles con Él, Él es fiel y siempre nos bendice, siempre, hermanos, porque aún tiene ese amor tan grande por cada uno de nosotros que dio su vida por cada uno de nosotros en esa cruz del Calvario. Es tiempo que reflexionemos y nos pongamos a preguntarnos, ¿Dios lo ordena
Dios estará conmigo, entonces sí se puede. En nuestras decisiones, ¿lo decido por capricho o lo hago en mis fuerzas? No se puede. Nosotros sabemos mejor que nadie, hermanos, que con nuestras fuerzas no podemos. Y lo que no debemos olvidar nunca es que sin Dios nada somos. Y que Dios sin nosotros sigue siendo el mismo Dios de los cielos. Amén, hermanos.